Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? ¿Cuántas despechadas y despechados estarán hoy en este canal diciendo, Richard, no me escribe? Richard no me llama y el 14 todo era felicidad. Claro, corazón, porque te quería comer. Ay, de verdad. Ilusa, iluso, de verdad. Ya te veo tocando la puerta de la farmacia. La test, Richard, la test. Y muchos y muchas estarán cantando la música de Olga Guiñón. Lo prohibido, cariño. Richard, ¿cómo así la música lo prohibido? ¿Nunca lo has escuchado, cariño? Es una cantante cubana, cariño, y es así. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que te entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Ay, Dios mío. Cariño, si tú sabías que tenía pareja, ¿por qué te arriesgaste? Es que de verdad, no, Richard no tiene pareja, simplemente que es un amor prohibido, Richard, como dice la música de Olga Guiñón, ¿vale? Somos, yo que sé, diferencia de edad, tu sugar, cariño, o a lo mejor son del mismo género, o simplemente es un amor prohibido, cariño, yo que sé, muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. ¿Cuántas despechadas y despechados van a estar cantando esta música? Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me sale la carta del 2 de pentáculos, cariño. Toma, Richard, ahora sí te vas a tragar tus palabras, Richard. Sí, puede ser, ¿vale? ¿Sabes qué veo con esta carta, mi querido Aries? Es como que tú me dices, Richard, sinceramente, lo que quiero en estos momentos es vivir. Lo que quiero en estos momentos es comerme el mundo. Quiero tener nuevas ilusiones, quiero tener nuevas metas, que no todo es amor en esta vida. Yo te entiendo, Aries. Yo te entiendo, corazón. ¿Por qué? ¿Qué te recuerda esta imagen, cariño? Es como si fuera la Cenicienta. Te noto que vas a estar ilusionado, ilusionada. A lo mejor puede ser que me digas, Richard, tengo lo que es una semana muy dura, pero va a pasar algo, Aries. Va a pasar algo en la cual tú te vas a recargar de pilas, cariño. Vas a volver a ser otra vez ese centro de atención, esa persona con buena vibra, con buena energía. Vas a tener ganas de hacer cosas nuevas en tu vida, mi querido Aries. Es una carta preciosa. Mira. Al margen que si te han dejado, que si eres la despechada, cariño, el despechado, que si a lo mejor Pepe Lucho no te escribe o las cosas no te han salido como tú esperabas, quizás en tu proyecto, en tu vida personal, en algún sueño también, ¿por qué no? Vale. Esta carta del 2 de Pentáculos te está diciendo que muy pronto vas a tener ilusión a la vida, mi querido Aries. Si a lo mejor es tu caso que en este momento me dices, Richard, estoy por los suelos, ¿vale? Vamos acá más cartas, cariño. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, corazón. La carta del 3 de espadas es una carta de tristeza, es una carta de engaño. Puede ser que a lo mejor tú tenías expectativas de vida con una persona. A lo mejor me dice Richard, yo pensaba que esta persona era diferente, yo pensaba que esta persona era especial, ¿por qué no también? Pero, como se dice, cariño, no se puede tapar el sol con un dedo. Es así. La persona puede fingir, pero hasta cierto tiempo. Luego no puede, cariño. Saca su verdadera careta.
Muchos de ustedes se han decepcionado de alguien, pero mi querido Aries, recuerda que tienes como carta guía la carta del 2 de pentáculos. Tú vas a resurgir como el ave fénix, corazón. Nada ni nadie podrá contigo, mi querido Aries. Entonces ríete de esa cucaracha, ríete de la vida, porque estoy seguro que Papá Dios quiere que tú vuelvas a sonreír. Eso es lo que quiere Papá Dios, mi querido Aries. Me sale lo que es la carta del 4 de bastos. Es una carta de reflexión. Aquí hay un personaje que está sentado. Al costado está lo que es un espejo. Te preguntas, ¿cómo será tu futuro con esa persona? ¿Cómo será tu futuro en ese proyecto? ¿Qué es lo que te viene más adelante? Pero algunos de ustedes, sinceramente, no lo noto que estén quizás nerviosos, desesperados, no. Algunos de ustedes es como que ya hubieran pisado tierra. Y en estos momentos tú estás tomándote las cosas con calma y estás proyectándote a futuro. Estás buscando soluciones. Esto es bueno, Aries. Esto es bueno, porque esta es una carta de reflexión y este personaje, si te das cuenta, está con un vestido precioso. Hay un espejo, detrás de ese espejo hay mucha luz. Quiere decir que hay un mundo de posibilidades, Aries. Si hay algo que no está saliendo bien porque tenemos la carta del 3 de espadas, tenlo por seguro, mi querido Aries, que muy pronto vas a ver claridad en tu vida. Mira, a lo mejor, Aries, mira, no hay... ¿Cómo te puedo decir? Nada es por casualidad. Nada es por casualidad, cariño. Mira, yo, sinceramente, cuando te pongo como ejemplo, ¿vale? En una parte personal. Cuando yo quise venir lo que es España la primera vez, pues entonces yo intenté venirme como turista, pero no me salió. No me salió, sinceramente, ¿vale? ¿Y por qué? Porque simplemente ese no era mi destino. No era mi destino, las cosas iban a complicar en mi vida. Aquí en España es muy difícil que te hagan lo que es un contrato si tú has entrado de una forma ilegal. Aquí está muy bien controlado todo. Todo está muy bien controlado. Entonces, se me apareció otra oportunidad, ¿vale? La cual era todo legal, sinceramente. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Algo tan personal. En ese momento yo dije, vaya suerte la mía, ¿por qué me pasa esto? Quiero renunciar, Dios está en mi contra, el universo está en mi contra, etcétera, 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 mi querido Aries. Pero Papá Dios tenía lo que es un plan divino para mí, que luego las cosas pues cambiaron, es cierto, no ha sido color de rosa mi situación aquí en España, sinceramente, pero aquí estoy. De todo se aprende, mi querido Aries. Si en este momento tú sientes que algo no ha salido como tú esperabas, no pasa nada. Seguro que hay algo magnífico, maravilloso que te está esperando en el futuro, mi querido Aries, ¿vale? Nada es por casualidad. Papá Dios en su sabiduría va poniendo las piezas adecuadas, aunque a veces esas piezas pues simplemente no nos guste, Aries. Siento que algo maravilloso va a llegar para ti. Entonces, tranquilo, tranquila. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cariño. Yo siento que tú vas a llegar lejos. Mi querido Aries. Me sale un Leo, Géminis, Capricornio, Tauro, un hito más. Capricornio, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. La letra S, la letra P, la letra R. Muy bien. Sigo sacando más cartas, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos, Aries. Parece como que tú estuvieras lidiando con una persona que no come ni deja comer, ¿vale? Hay un personaje que te observa, hay un personaje que te vigila. Quizás puede ser a través de las redes sociales, puede ser que este personaje pregunta a tu entorno
Y me dan a entender con esta carta como que no le gusta lo que está escuchando, lo que está viendo de tu vida. A lo mejor puede ser tu ex. Y tú me dices, Aries, esta carta, estoy ilusionado, estoy ilusionada, quiero darme lo que es una oportunidad. Y esta persona, cariño, que simplemente te ignoraba, ahora está viendo que tú te vas a dar una oportunidad y le duele. Porque si te das cuenta, este personaje se está rasgando la piel en su espalda, mi querido Aries. Hay una persona que le duele que tú te des una oportunidad. Ignóralo. Ignóralo, cariño. Ignórala, porque también puede ser una mujer. Ignórala, cariño. Siento que para ti viene algo maravilloso, corazón. Algo fantástico, pero tú tienes que creértelo. Tú tienes que decir, yo soy perfección. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Nada podrá conmigo porque Dios es mi pastor. El universo está a mi favor, mi querido Aries. Tienes que repetir esto constantemente. Tú has nacido para ser grande, cariño. Tú solamente te vas a arrodillar para recibir tu corona, mi querido Aries. Tú eres como las reinas de Venezuela, cariño. Se arrodillan solamente para recibir la corona, porque son guapísimas. Muy bien, vamos a ver, cariño. A ver. Todas las mujeres son guapas, todas, ¿vale? Simplemente que tienen que quizás buscar qué le favorece más y qué no le favorece, ¿vale? Porque una mujer, cariño, supongamos, a ti te gusta una persona, las chicas, ¿vale? Y tu corazón te levantas, ¡guau! Ahí, cariño, con la baba cayendo por aquí y sales corriendo a comprar el pan. A lo mejor la persona que está interesado en ti te ve y se espanta. Pero si tú, cariño, te levantas, es que Richard, me levanto muy tarde, pues pon tu reloj media hora antes, te arreglas, te embelleces, mi querido Aries, y sales a la calle. Todo el mundo te va a mirar. Ay, qué guapa, cómo se cuida. Me encanta esta mujer, me encanta este hombre, sinceramente. Entonces, cariño, solamente tienes que buscar qué es lo que te favorece y qué no te favorece, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries, cariño. Vamos a ver, corazón. ¿Te he dado signos? Sí, te he dado signos, creo, ¿no? No sé, estoy perdiendo la memoria también yo. A ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Y si no en las características te doy signos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Géminis. Opción 2, la carta del juicio es un sí. Piscis. O Acuario, mi querido Aries. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aries. Vamos a ver, cariño, con mucha fe, ¿vale? Mi Olga Guiñón dice, eso no es para ti. El número 54 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. No te aferres a algo, mi querido Aries, que tú sabes que no te va a llevar a nada. A veces nos obsesionamos con las cosas y tú más que todo, Aries, mira, yo te quiero, Aries. Ahora ustedes son mis consentidos. Cariño, pero alguien tiene que decírtelo las cosas como son. Yo te quiero, yo te adoro, te comería besos, cariño. Pero a ustedes no les gusta perder. Ese es su defecto, cariño. Mira, es de sabios reconocer que uno ha perdido, que uno ha fallado, cariño. De todo se aprende, pero a ustedes, mi querido Aries, te amo, corazón. No te gusta perder. Entonces, no vaya a ser que te estás aferrando a una situación que ya no te aporta nada. Tienes que liberarte, tanto lo que es en la parte económica como también lo que es en los sentimientos. Y hablando lo que es en la parte económica, vamos a ver qué te dice en economía el tarot de los ángeles guardianes, cariño. Vamos a ver. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy
lo prohibido. A ver. El mundo, cariño. Cuando en una lectura sale el mundo, y en este caso yo estoy preguntando lo que es tema económico, el mundo es suerte. La suerte te llega. Es una buena semana para apostar en proyectos, para hacer también apuestas al azar, siempre con la cabecita, ¿vale? Y el mundo, si tú te das cuenta, aquí hay un ángel que está protegiendo al mundo. Quiere decir, mi querido Aries, que la parte económica va a resultar positivo para ustedes. Lo que tú estés buscando para conseguir más dinero, se va a dar. A lo mejor, Richa, quiero que me acepten en esa entrevista de trabajo. Richa, quiero que me otorguen ese préstamo de dinero. Richa, quiero que mi proyecto crezca más. Estás por buen camino. Corazón, cariño. La suerte te acompaña en la parte económica. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, mi querido Aries. Vamos a ver. La carta del 9 de espadas, cariño. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está arrastrando a otra persona, cariño. Cuidado, cuidado, que a lo mejor te dejes arrastrar por las provocaciones. Hay una persona, cariño, que no es trigo limpio. No vaya a ser que, ejemplo, te esté enviando indirectas. A lo mejor tú me dices, Richard es mi ex, siempre me busca, no sé qué es lo que quiere, cariño. Te va a arrastrar lo que es en la inseguridad, mi querido Aries. Tienes que empezar a hacer filtros en tu vida. Cuidado, cuidado. Tú eres una persona muy inteligente. A veces simplemente se te va la olla, no te gusta perder, pero siento que estás al costado de una persona que no te aporta nada bueno, o simplemente una persona se pone en contacto contigo y tú sabes que esa persona no es trigo limpio, Aries. Cariño, las características. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, las características, Aries, las características, cariño. La carta del Rey de Copas. Algunos de ustedes puede ser que están lidiando con personas que son mayor de 30 años. Piel blanca, cabello corto puede ser, o cabello largo. Puede ser que tengan canas, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero hay un sentimiento entre ustedes. Pero esta persona es como que se aleja, o tú te alejas de él o de ella, Aries. Hay un sentimiento, ¿vale? Esta persona puede ser de cualquier otro signo. Tiene lo que es una hija o un hijo. Solamente uno, me dice. La carta de la sota de espadas. Elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Existe una persona de elemento aire que quiere decirte algo o quiere hablar contigo, pero siente que todavía no es el momento oportuno. Esta persona puede ser físicamente muy atractivo, muy atractiva, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. Una persona también, cariño, que siempre te lleva en su mente y parece como que quiere tener una conversación contigo, pero todavía siente que no es el momento oportuno. La carta del 3 de espadas también me vuelve a decir elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona posiblemente en algún momento se sintió como herido, traicionado, o esta persona te traicionó o te hizo mucho daño, pero sin embargo quiere ponerse en contacto contigo, mi querido Aries. Muchos de vosotros, con él o con ella, ya no tienen nada, o se ha terminado algo, o en estos momentos pues están enfadados. Muy bien, corazón, soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Te quiero, corazón. Hasta la vida y sé feliz. Algo maravilloso llega a tu vida. Recuerda que tú eres especial. Recuerda que tú vas a llegar lejos. Te quiero mucho, cariño. Ahora sois mis consentidos, ¿vale? Te quiero. Bendiciones de corazón.